Algo que pasa, déjenme sacar el ejemplo de los niños genio, ¿vale? Los niños genio son fruto, no es que no hubiera niños genio antes, claro que siempre ha habido niños genio, ¿no? Pero hoy en día se hacen más visibles porque tenemos más herramientas para detectarlos, tenemos mecanismos más efectivos para detectarlos y para potenciarlos. Entonces, lo que ocurre con estos niños genio es que tienen capacidades muy superiores a la media, ¿no? Sobre todo a nivel intelectual. Pero ¿qué ocurre? Seguimos habitando un avatar físico, un avatar que tiene tiempos de maduración que no podemos presionar todavía. Quién sabe si eso cambia en el futuro cercano, pero al menos por ahora todavía tiene tiempos muy específicos. Entonces, tú puedes tener a un niño de 10 años con 2 licenciaturas. Ya ha pasado. Pero ¿qué ocurre? Ese niño tiene todo el contenido de las 2 licenciaturas, pero tiene 10 años de experiencia de vida. Punto. Y él todavía está entendiendo la vida desde un cerebro inmaduro. Entonces, sí es cierto, son cerebros llenos de información y de contenido, pero para poder asimilar mucho de ese contenido, se necesita de una pieza que no ha terminado de madurar. Y aquí viene el reto. El proceso de maduración entre el ego y el yo normalmente termina alrededor de los 25 años. ¿Por qué? Porque alrededor de los 25 años es cuando termina de desarrollarse la parte frontal, que es toda la corteza prefrontal y los lóbulos frontales, que es toda esta zona de aquí. Eso no depende de cuánta contenido tiene el niño. Eso se puede almacenar todo en corteza, pero hay un tope. ¿Por qué? Porque esta parte de enfrente comienza a crecer cuando se activa genéticamente el marcador que dice ya es momento de empezar a hacer funcionar esta parte. Lo mismo que ocurre con nuestros genitales, ¿no? Bueno, los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Para ser muy ortodoxo. Entonces, eso, aunque yo tenga 8 años y me haya leído todo el contenido y me haya expuesto a todo el contenido sexual del planeta, mis gónadas no van a ir a esa velocidad. Mis gónadas se van a esperar a que mi marcador genético diga, ya comienza a producir testosterona, ya comienza a producir estrógenos, y entonces es cuando voy a empezar a vivir los cambios físicamente en mis gónadas y en el resto de mi estructura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los niños van muy rápido y se están llenando sus cabezas de contenido, pero mucho de ese contenido no lo entienden, no lo alcanzan a integrar, porque para poder integrarlo necesitan esta pieza de cerebro que es la que nos permite hacer el análisis. El análisis del tipo, yo sé lo que es el sexo. El sexo es un pene y el sexo es tal y el sexo es no genital y el sexo es, y hay miles de variantes y ya lo entendí. Es más, me leí ya vi todas las películas habidas y por haber. Ya lo entendí. ¿Vale? Eso puede hacerlo cualquier niño que tenga acceso al contenido. El me cuida, no me cuida, debo, no debo, me ayuda, no me ayuda, esto es lo que quiero, no es lo que quiero, ¿cómo suma esto a mi proyecto de vida? Esto no se puede realizar si no se tienen los lóbulos prefrontales desarrollados. Y ahí está el tema. Ese es el mero meollo del asunto con respecto a la adolescencia. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que está ocurriendo es, y tenemos que aceptarlo, antes de generación en generación, el gap generacional, ¿no? Digamos que era bastante sorteable, porque no cambiaba mucho el contexto de vida de papá con el contexto de vida o la dinámica de vida del hijo, no variaba mucho. O sea, la única diferencia era que el abuelo cortaba con un hacha, el papá cortaba con un hacha, el abuelo cortaba con hacha de acero hecha a mano, ¿no? El papá ya no la había hecho él, ya la había comprado en una ferretería, ¿no? Y pues el hijo ya utilizaba una sierra eléctrica. Básicamente esa era la diferencia, pero la dinámica o la actividad seguía siendo muy parecida. Hoy en día no. Hoy en día resulta que el abuelo cortaba con hacha hecha a mano y el nieto ya no corta leña, más bien
se dedica a recolectar criptomonedas en el metaverso. Y ahí ya estamos hablando de universos totalmente diferentes. Y ni el abuelo ni el papá ni siquiera entienden la realidad de la nueva generación. No la entienden. Entonces, no pueden darle un consejo sobre algo que no entienden. Y ahí es donde está lo complicado. Esta generación que está viviendo ahorita, que está llegando a la adolescencia, se está enfrentando a un reto muy grave. ¿Por qué? Porque tiene un panorama, un horizonte completamente nuevo y no tiene un guía atrás. Literalmente lo están descubriendo sobre la marcha y no hay límite. Voy a regresar un poquito atrás. Las generaciones pasadas se les metía mucha información y se reforzaba mucho el tema de la memoria. Te tienes que acordar y te lo tienes que saber de memoria y te tienes que saber las tablas de multiplicar al derecho y al revés. Y te tienes que saber la fórmula, ¿no? De pi y te lo tienes que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque si no está aquí adentro no sirve. Así era antes y hacía sentido. Hoy en día ya no hace sentido. ¿Por qué? Porque hoy en día si no lo sabes, Google te lo dice. Y todo el conocimiento humano está al alcance de un dispositivo inteligente. Todo el conocimiento humano. Y a cualquier nivel de entendimiento. Entonces, ¿qué ocurre? No es cierto que las habilidades han cambiado tanto. No necesito saberlo. Solamente necesito saber buscarlo. Y aquí ya estamos en un universo distinto, con reglas de juego diferentes. Entonces, voy a regresar un poquito. Tenemos una generación pasada que de repente estaba muy en el ego, ¿no? De límpiame el trasero, dame de comer, buah, buah, consiénteme. Y de pronto hay una brecha generacional que los separa y entonces este adolescente dice, déjame, aléjate, que yo voy a explorar el mundo. Y cuando se asoma al mundo y se da cuenta que es un terreno inexplorado y además infinito, trata de voltear con papá y con mamá del, creo que sí voy a necesitar tu ayuda y tu consejo. Y papá y mamá dicen, en la torre, yo tampoco entiendo ese universo. Y entonces el adolescente se queda así como de, ¿y ahora qué hago? Y lo único que le queda al adolescente es aventarse. Aventarse a la experiencia, sin haber terminado de madurar su herramienta que le va a permitir a tomar buenas decisiones o decisiones que lo cuiden, la cuiden, o asumir las consecuencias. Ese es el gap, ese es el reto, ¿no? ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, de entrada sería fantasioso decir, ay, pues sencillo, aprende todo lo que sabe tu adolescente para que puedas guiarlo. No nos da la vida. Oye, ¿No? aparte se acaba de aparecer una de las adolescentes que estábamos hablando. Y yo, ven, Invítala, ven, esto le interesa. ven. No es en serio, ven, Elena. Digo, para preguntar, esta es la adolescente de la cual estoy. Esta es de la adolescente de la cual estoy hablando. Hola, Hola, hola. Elena. ¿Estamos en vivo? Estoy en live. ¿Estamos en live? Sí, estaba Ané, pero se aburrió. Ah, que estábamos en live. ¿No? Nosotros no. No. ¿Quién está en Nosotros live, no. Elena? Yo. Ay, pensé que Ella nosotros. está en Dije, live. Bueno, mira, aquí acaba de pasar algo muy interesante, perdón que te interrumpa, no, me quedo ahorita regresando con lo que decía Manuel de esta brecha y de cómo enfrentarla y el reto actual de 2022, ¿no? Porque esto no aplicaba cuando éramos adolescentes nosotros. Aunque No. podía empezar, y seguramente nuestros padres se las vieron con estas mismas problemáticas, pero en este caso Claudia creo que la tiene pues turbocargada, ¿no? Esta brecha. Es muy interesante lo que acaba de ocurrir porque nos dice tu hija, pues estoy en live y de entrada tenemos que hacer como que un ajuste rápido para entender nosotros, ustedes, ellos, no, quién es, de qué se trata, es de lo más Sí. común. Ahora, les platico rápido porque se hila un poco con lo que decía Manuel. Sí. Yo he tenido alumnos y tengo alumnos desde 8 o 9 años
pasando por los maravillosos 13, 14, 15, 16, 17, 18, que es lo más bello que puede existir para mí como alumno. Tengo un alumnito maravilloso, debe de tener sus 12 años, 13 años. Le doy clase de piano, pero se nos va la mitad de la clase. Yo no les doy nada más una hora, les doy 2, 2:30, o sea, hasta donde el cuerpo aguante. Y empieza la charla. Bueno, primero para mí es el asunto de vincularnos, ¿no? Y esto es como que, supongo, un tip para cualquier papá. Hay que vincularse primero con el bicho raro que tenemos enfrente, ¿no? ¿Cómo vincularnos? Pues para poder acceder a esas partes afectivas en donde podemos tener un diálogo de confianza, de mutua confianza y de poder apoyar y guiar. Para eso estoy hablando de esta vinculación. Y en esta vinculación existe, primero que nada, creo yo, entender los intereses de la personita. ¿Qué es lo que le interesa? En el caso de este chico me llevó unas cuantas clases a entender qué onda, porque si bien él pidió las clases de piano, no estaba interesado ni en la teoría, ni en la emoción, ni en el sentimiento, ni siquiera en la parte práctica. Él quería quizá otra cosa, pero encontramos que los cómics le gustan. Y entonces, afortunadamente, pues yo soy un maldito nerdo, otaku, geek, que me encanta toda esta cultura pues actual de entretenimiento, y me fue muy sencillo. Pero después de ese vínculo en el cual hablábamos de esas cositas, empezó la charla existencialista, porque el niño tiene una gran necesidad de saber cómo funciona su mundo. Pero una de las cosas más fantásticas entre él y la hermana que tiene 18 añitos es que lo que más quieren ellos dos en particular, tengo otra alumna que no, pero ellos dos en particular, es saber cómo controlar el mundo para eliminar la mayor cantidad de vacíos y de no certezas y poder transitar fácil y sencillamente. Eso es lo que ellos dos necesitan en particular. ¿Cómo controlo esto? ¿Cómo no entro en ansiedad por no poder anticipar el resultado? Y aparte son sumamente inteligentes, ¿no? Y entonces vienen todas estas charlas existenciales donde si mataron a alguien y es bueno y es malo y la religión, pero es que la religión es mala. Y lo que más me ha funcionado a mí hasta ahora, tanto con los adultos mayores como con los adolescentes y los del medio y los de todos, es entender el punto de vista y vincularse. Y para cerrar rápidamente mi intromisión, yo me di cuenta hace muchos años que cuando yo daba clases de actuación a mis primeros alumnos y les decía, vamos a caminar como la pantera rosa, lo sabían muy bien. Pero después pasaron quizá 3 años o 4 años y me cambiaron las generaciones. Y cuando yo decía, vamos a caminar como la pantera rosa, se quedaban como, ¿qué? ¿Quién es la pantera rosa? ¿No? Y en ese momento, y yo tenía 24 años, 23 años quizá, yo me di cuenta de tengo un problema, no entiendo cuál es el lenguaje de estas personas, qué es lo que ven, cuáles son sus referentes culturales, cuáles son sus referentes para copiar. Y entonces llegué a la conclusión de más me vale entender y ver todo el contenido que estas personitas están viendo y consumiendo para poder pues entrarle, vincularnos. Y creo, y con esto cierro, que uno de los puntos es que al adulto o al papá le da mucho miedo o pereza adentrarse a este lenguaje porque lo suelen desechar y seguramente ahí se acordarán de pues los padres de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando llegábamos con un interés nuevo, yo por ejemplo con mi papá y las computadoras, mi padre es sumamente inteligente y aprende él solo, es fantástico, pero llegó el punto en el que una computadora lo rebasó y ya no quiso acceder a ella. Y entonces pues se retrasó enormemente. Hoy en día el teléfono celular pues lo usa para hablar y para ver un video de YouTube. O sea, no le puede dar el uso, pero es por una resistencia voluntaria de no quiero ir allí, me da flojera o es del demonio o es absurdo, o caricaturas feas, ¿no? Que en mis caricaturas en mis tiempos, entonces está esta resistencia al cambio. Y bueno, ya, ocupé demasiado tiempo. Manuel, Claudia, ¿qué opinas? Sí, yo coincido contigo. Creo que está, yo más bien lo veo entre una mezcla de miedo y de rechazo, ¿no? De no me quiero meter ahí. O sea, porque creo que va asociada al miedo, ¿no? De no quiero verme vulnerable, así lo interpreto yo, ¿no? Como no me quiero poner vulnerable ante este escuinclo chamaco pedorro que hoy sabe
mucho más que uno, sabe en conocimiento, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo e insisto, nosotros somos la generación, el grueso, de el deber ser, y porque yo lo digo y porque así tiene que ser. Y creo que hoy estamos entrando a un mundo de generación que todo lo cuestionan, porque bien lo dijo Manuel, la información la tienen al alcance de un dispositivo móvil. Creo que una cosa muy importante para que lo tengas ahí en el tintero y nos puedas comentar, creo yo, y desde mi experiencia profesional es no demeritar, o bueno, lo pongo en positivo, el entender el valor de lo que él o ella está haciendo y le gusta. El ejemplo que pasó ahorita, ¿no? Que llegaba la hija de Claudia y nos compartía, pues es que estoy en un live. Creo que el papá normal, común y corriente o el grueso de la población diría, ¿y eso qué? Eso ni siquiera es importante, no ganas dinero, estás haciéndote tonto ahí en el Facebook o en el YouTube, eso qué, o sea, lo importante es el estudiar o lo que yo estoy pidiéndote quizás es más importante. Entonces creo que es muy, muy bueno legitimar e interesarse por lo que a ellos les parece interesante. Y otra cosa que quiero resaltar es, y se lo he dicho yo creo que a 2 o 3 papás en mi vida, no han sido nada felices con este comentario, porque me llegan a decir, es que mi hijo es un genio, porque es fabuloso, le doy el teléfono y de inmediato sabe cómo usarlo. Entonces es un genio, ¿no? Y yo les digo, señor, con todo respeto, el genio no es su hijo, el genio es el que hizo el aparato para que hasta un niño pueda usarlo. La única diferencia es que el niño no tiene miedo de romperlo y usted le aterra el hecho de picarle algo y que deje de funcionar. Creo que con eso acotamos. Manuel, ahora sí, por favor, regálanos tus comentarios. Claro. Ok, de entrada, quiero dejar algo de esperanza en el proceso, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? No importa si estamos hablando de la generación de las cavernas, o de la generación de los griegos, o de la generación medieval, o de la generación, ¿no? Del renacimiento, ¿no? La industrial, la postindustrial, la tecnológica, la digital, o la del metaverso. La existencia humana tiene elementos en común. Todas las existencias humanas tienen elementos en común. Y no importa si nuestros hijos o nietos las viven aquí, en Marte, o en los 16 universos paralelos del metaverso, ¿no? En tiempos variables, con avatares configurables, no sé qué, ¿no? No importa. Vamos a seguir estando atados hasta cierto punto a ciertos lineamientos de la existencia humana. ¿A dónde voy? Al final, todos estamos buscando entender la experiencia humana, vivir la experiencia humana y trascender la experiencia humana. De eso se trata el juego. Entonces, si nos atoramos en la forma, se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque si viene el nieto y le pregunta al abuelo, abuelo, me gusta una niña, ¿qué puedo hacer para gustarle? ¿No? ¿Qué puedo hacer para llamar su atención? Y el abuelo le dice, llévale flores. El nieto va a decir, ¿qué? O sea, ¿no le hago una playlist? ¿O cómo funciona? O sea, ¿qué? O sea, yo pensé que le tenía que, ¿no? Que le tenía que hacer un avatar, ¿no? Y mandárselo, ¿no? O a lo mejor diseñar un NFT y mandárselo ¿no? A través del metaverso. ¿Cómo que le regale flores? ¿No? Entonces, si nos atoramos en la forma, en la parte superficial, no hay forma de conectarnos con las nuevas generaciones. No hay modo. Y no hay modo porque estamos cableados en una generación pasada y por más que tenemos plasticidad neuronal y que por nuestra curiosidad pudiéramos tratar de mantenerla al máximo, sí hay un límite. Entonces, no nos va a alcanzar la vida para entender todo lo que sabe un chavito de 12 años. No hay modo. O sea, nosotros ya traemos un montón de contenido atrás y muchas de las cosas a las que está siendo expuesta un chavito de 12 años, ¿no? Ya rebasa hasta donde nosotros llegamos. Entonces, tendríamos que de entrada ponernos al día y ya luego aventarnos todo lo que el chamaquito de 12 años ya sabe. Vamos muy retrasados en la carrera. No les vamos.
el punto de vamos a conversar de igual a igual y te voy a entender perfectamente y tú me vas a entender perfectamente, creo que es una fantasía. Esa es mi opinión, ¿no? Entonces, donde sí podemos conectar tanto con generaciones pasadas y que por eso podemos leer a Shakespeare y entender de lo que estaba hablando, y que por eso podemos leer a Spinoza y entender de lo que está hablando, y que por eso podemos hablar leer los textos socráticos, ¿no? O los estoicos y decir, ah, yo te entiendo, viejo, yo te entiendo, estamos en las mismas, ¿no? Eso no muta a lo largo del tiempo y es en el fondo. El fondo es, al final te gusta una niña o un niño y lo que estás buscando es llamar su atención porque quieres vincularte con él o ella. ¿Por qué? Porque al final lo que buscas es generar intimidad. No importa la forma, sino el fondo, ¿no? Entonces, así como en su momento las generaciones querían experimentar, ¿no? Porque de eso se trata la experiencia humana, de tener vivencias y experiencias, ¿no? Y eso incluía, lo más alocado era subirse a la montaña rusa, ¿no? Y hoy en día lo más alocado que existe es conectarte a nivel sistema nervioso central a una máquina de realidad virtual que te mande a no sé qué universo, ¿no? Que son experiencias radicalmente diferentes, ¿no? Experimentar la gravedad cero es parte de las experiencias cotidianas hoy en día. Ya parece que se hablaba de esto hace 10 años, 20 años, ¿no? Entonces, donde sí podemos conectar, y aquí es donde justo creo que podemos darle mucha esperanza o podemos tener mucha esperanza a los papás, es en el momento en el que sí tenemos que ponerle un límite en este proceso de transición. Y los límites es, hay experiencias que te cuidan y experiencias que no te cuidan. Y dentro de mi mundo limitado de adulto, generación millennial o generación Z o generación X o baby boomer o lo que sea, desde mi limitante, ¿qué crees? Sí voy a limitar tus experiencias. ¿Por qué voy a limitar tus experiencias? Tal vez no esté tomando las mejores decisiones y tal vez sí te esté limitando de vivir algunas experiencias importantes para ti. Pero ¿qué crees? Mi criterio está fundamentado en el desarrollo de mis lóbulos prefrontales mismos que tú no tienes desarrollados todavía. Entonces, prefiero limitarte una experiencia, ¿no? Y con esto cuidar algo importante en el futuro, a dejarte la rienda suelta para que vivas cualquier tipo de experiencias que terminen lastimándote. Entonces, yo desde mi criterio arcaico y obtuso de generación anterior, sí te voy a prohibir muchas cosas. Y si te atreves a experimentarlas fuera de los límites permitidos, sí va a tener consecuencias tu conducta. Sí. ¿Por qué? Porque estamos ganando tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Sabemos que estas generaciones están aventando a vivir experiencias en un universo, en una realidad que nosotros no entendemos. Ya lo sabemos. Y sabemos que los únicos que podrán tomar las mejores decisiones en ese universo que nosotros no entendemos van a ser nuestros hijos. Pero para poder vivirlo, primero para que puedan tomar esas decisiones, primero tienen que terminar de madurar sus cerebros. Y eso no depende de cuántos libros lean ni de cuánta estimulación. Eso va a depender completamente de un tema biológico y de un tema de rebote con un guía. Entonces, a nivel de forma, no te puedo guiar, hijo mío, hija mía, no te puedo guiar. A nivel de fondo, sí. Y de hecho, voy a tener conversaciones que probablemente no quieras tener, porque quiero mandarle la mayor cantidad de sangre que pueda a tus lóbulos prefrontales para que maduren lo más rápido posible. Y te voy a limitar un montón de experiencias hasta lo más que pueda, cercano a los 25 años, para que cuando tomes esas decisiones a los 25 años, yo por lo menos sepa que ya las estás tomando con lóbulos prefrontales más o menos desarrollados.